Jamás imaginé que el día de mi boda se convertiría en el momento más traumático de mi vida. Mientras estaba allí, con mi vestido blanco, rodeada de flores y de las miradas expectantes de nuestros invitados, mi mundo se hizo pedazos en cuestión de segundos. Las palabras de mi suegra aún resuenan en mis oídos, su voz llena de veneno mientras se ponía de pie en ese momento crucial. El hijo que ella espera no es de mi hijo. La iglesia quedó en silencio. 250 invitados se giraron a mirarme, sus expresiones pasando de la alegría al shock y luego al juicio. Sentía a mi bebé moverse dentro de mí, como si percibiera mi angustia. Brandon, mi prometido, el hombre al que había amado durante los últimos 5 años, me miró con una traición en los ojos tan profunda que por un instante sentí que mi corazón se detenía. Pero déjame empezar desde el principio. Me llamo Hillary Carter, y esta es la historia de cómo lo perdí todo, solo para ganar algo mucho más valioso de lo que jamás habría imaginado. Conocí a Brandon Richmond en una gala benéfica en Boston. Era todo lo que siempre había soñado. Exitoso, amable y con una sonrisa capaz de iluminar cualquier lugar. Nuestro noviazgo fue como un cuento de hadas, lleno de cenas románticas, escapadas sorpresa de fin de semana y momentos de pura felicidad. Incluso su madre, Margaret, parecía adorarme. Al principio, me invitaba a tomar el té, compartía recetas familiares y me contaba historias de la infancia de Brandon. Pensé que había ganado la lotería con mi futura suegra. Todo cambió cuando descubrí que estaba embarazada. Brandon se llenó de alegría, me tomó en brazos y me giró en nuestra cocina cuando le mostré el test positivo. Decidimos adelantar la fecha de la boda. Queríamos que nuestro hijo naciera dentro de una familia tradicional. Fue entonces cuando empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Margaret. Comenzó a hacer preguntas extrañas sobre mis relaciones pasadas. Sus sonrisas cálidas se volvieron forzadas, y su mirada se detenía en mi creciente barriga con una expresión que no lograba descifrar. Lo atribuí a los nervios previos a la boda, o quizá a cierta ansiedad por convertirse en abuela. Qué equivocada estaba. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de preparativos. Margaret insistió en participar en cada detalle, desde los arreglos florales hasta el orden de los asientos. Mirando atrás, debí haberlo visto venir. Estaba recolectando información, aprendiendo cada aspecto de nuestra celebración para ejecutar su cruel plan a la perfección. La mañana de mi boda amaneció brillante y despejada. Mis damas de honor me ayudaron a ponerme el vestido, especialmente ajustado para acomodar mi barriga de 4 meses. Mi padre se secó las lágrimas al verme, y por un instante, todo parecía perfecto. Recuerdo haber tocado mi vientre y susurrado, una promesa a mi hijo no nacido, que crecería rodeado de amor. Mientras caminaba por el pasillo, mis ojos se encontraron con los de Brandon. Se veía tan apuesto en su smoking, y el amor en su mirada me hizo sentir la mujer más afortunada del mundo. La iglesia estaba decorada con rosas blancas y lirios, las elecciones de Margaret. Ella estaba sentada en la primera fila, con un vestido azul pálido y una sonrisa extraña, casi triunfante. La ceremonia transcurría con normalidad, hasta que el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna razón para impedir nuestra unión. Fue entonces cuando Margaret se levantó, su voz cortando el silencio sagrado como un cuchillo. «Tengo pruebas», anunció, sacando un sobre manila. «Tengo pruebas de que el hijo que mi hijo cree suyo fue concebido con otro hombre. Hillary nos ha estado mintiendo a todos». Los siguientes minutos fueron un torbellino de caos. Margaret caminó hasta el altar y le entregó a Brandon lo que decía eran expedientes médicos y fotografías. Intenté hablar, defenderme, pero mi voz estaba atrapada en la garganta. Los documentos parecían oficiales, con membretes médicos y marcas de tiempo. Incluso yo dudé por un momento, preguntándome cómo había logrado crear pruebas tan convincentes. El rostro de Brandon palideció al revisar los papeles. Cuando finalmente me miró, no reconocí al hombre que amaba. Sus ojos estaban fríos, distantes,
llenos de una mezcla de dolor y asco que rompió algo dentro de mí. ¿Es verdad?, preguntó, con la voz apenas audible. No. Por fin encontré mi voz. Brandon, tú me conoces. Sabes que yo nunca... Pero Margaret me interrumpió, su voz empapada en falsa compasión. Las fechas no mienten, querida. La concepción tuvo que haber ocurrido durante ese viaje de negocios que hiciste a Nueva York. ¿Recuerdas? Cuando Brandon estaba en Londres. Me quedé allí, con la mano cubriendo protectora mi vientre, mientras mi mundo perfecto se derrumbaba a mi alrededor. Los susurros de los invitados se volvieron más fuertes. Una ola de juicio que amenazaba con arrastrarme. Mis damas de honor estaban paralizadas, sin saber si defenderme o alejarse del escándalo. Fue entonces cuando Brandon tomó su decisión. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó del altar. Su padrino lo siguió, luego sus amigos. Uno por uno, los invitados comenzaron a abandonar la iglesia, algunos lanzándome miradas de lástima, otros evitando por completo el contacto visual. Mientras mi padre intentaba alcanzarme entre el caos, vi el reflejo de Margaret en uno de los espejos ornamentados de la iglesia. Por un instante, vi algo en sus ojos que me perseguiría durante años. Satisfacción. Una satisfacción pura, sin filtros, por haber destruido la felicidad de su hijo junto con la mía. Nunca llegué al final del pasillo. En cambio, salí corriendo, por una puerta lateral, aún con mi vestido de novia, el velo enredándose en los rosales mientras huía. Mi padre me encontró horas después, acurrucada en el jardín de nuestra casa, con el vestido blanco manchado de pasto y lágrimas. Aquella noche, mientras yacía en la cama de mi infancia, hice 2 promesas. La primera, a mi hijo por nacer, que le daría todo el amor del mundo, sin importar lo que otros pensaran. Y la segunda, a mí misma, que, algún día, de alguna forma, la verdad saldría a la luz. Las semanas que siguieron a lo que debió haber sido mi boda, pasaron entre la niebla del dolor y la incredulidad. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una horrible pesadilla, solo para sentir mi vientre creciente y recordar que esta era mi nueva realidad. Los periódicos locales hicieron fiesta con el escándalo. La novia embarazada y abandonada, la vergüenza de una familia adinerada, la escena dramática en la Catedral de San Patricio. Ni siquiera podía ir al supermercado sin sentir el peso de los susurros y las miradas. Mi padre, bendito sea, transformó nuestra oficina en casa en un cuarto para el bebé, pintando las paredes de un suave color amarillo que me recordaba a las mañanas de primavera. El amarillo es esperanza, solía decir, mientras dibujaba con cuidado pequeños pájaros en las paredes. Mi madre pasaba horas tejiendo ropa para el bebé, llenando los momentos de silencio con conversaciones suaves sobre cualquier cosa, menos ese día. Ellos eran mis anclas en medio de la tormenta, pero ni siquiera ellos podían protegerme por completo de la oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Lo más difícil no eran los chismes ni las miradas de lástima. Era el silencio de Brandon, sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera una cancelación formal del contrato de arrendamiento del apartamento que compartiríamos. Su silencio decía más que 1000 palabras sobre cuán profundamente creía en las mentiras de su madre. Intenté contactarlo una vez, enviándole un correo cuidadosamente redactado en el que le decía que estaba dispuesta a hacerme una prueba de paternidad y que quería entender cómo Margaret había fabricado aquellos documentos. El correo rebotó. Él había bloqueado mi dirección. Una noche especialmente difícil, mientras revisaba lo que debían haber sido nuestros regalos de boda para devolverlos, terminé con un portarretratos de plata entre las manos. Margaret nos lo había dado en 1900, nuestra fiesta de compromiso. La ironía no se me escapó. Estaba grabado con las palabras «El para siempre comienza hoy». En un raro momento de ira, lo lancé contra la pared y lo vi hacerse trizas. Fue entonces cuando lo sentí, la primera patada real de mi bebé. No eran los movimientos suaves que había sentido antes, sino una patada firme, como diciendo, «Mamá, estoy aquí.
Vamos a estar bien. Puse mi mano sobre el vientre, con lágrimas cayendo por mi rostro, pero por primera vez en semanas, no eran lágrimas de desesperación. Algo cambió dentro de mí en ese instante. Me levanté del suelo, recogí los pedazos de vidrio y tomé una decisión. No permitiría que la crueldad de Margaret definiera la vida de mi hijo, ni la mía. A la mañana siguiente, llamé a mi antigua jefa en la firma de marketing donde trabajaba antes de comprometerme. Brandon me había convencido de renunciar. Quería que me enfocara en planear la boda y, eventualmente, en ser madre a tiempo completo. Ahora, esa decisión me parecía solo otra forma en la que me había permitido ser vulnerable. Hilary. Sandra, dijo mi ex jefa después de escuchar mi situación. Te hemos extrañado por aquí. Justamente estamos lanzando una nueva división de marketing digital. ¿Qué te parecería liderarla tú? Tuve que contener las lágrimas de gratitud. Pero estoy embarazada de 5 meses, admití, esperando que la oferta se desvaneciera. Algunas de nuestras mejores ideas han venido de padres privados de sueño. ¿Cuándo puedes empezar? Esa conversación marcó el inicio de mi resurrección. Me lancé al trabajo con todo lo que tenía, canalizando mi dolor en creatividad. Mi embarazo se convirtió en mi fuerza, no en mi vergüenza. Durante las reuniones, con clientes, apoyaba la mano sobre mi creciente vientre, obteniendo confianza de la pequeña vida que dependía de mí. Los susurros en la oficina pasaron poco a poco de pobrecita a como lo hace todo. Pero la vida tiene una forma muy especial de poner a prueba tu fortaleza. Justo cuando sientes que estás recuperando el equilibrio, un martes lluvioso, al salir de una reunión con un cliente, literalmente choqué con Margaret en la entrada de una cafetería. Estaba almorzando con sus amigas, las mismas mujeres que habían estado en mi despedida de soltera, suspirando sobre los regalos del registro y jugando juegos tontos. La expresión de shock en su rostro cambió rápidamente a esa misma mueca de superioridad que recordaba del día de la boda. «Hilary, querida», dijo en voz alta, lo suficiente para que sus compañeras la oyeran, «te ves muy bien». Sus ojos se detuvieron en mi embarazo ya evidente. «Espero que ya hayas averiguado quién es el padre». Sentí la antigua vergüenza y el dolor subir por mi pecho, amenazando con ahogarme. Pero entonces, como si lo hubiera sentido, mi bebé volvió a patear y encontré mi voz. Siempre he sabido quién es el padre, Margaret. Lo que todavía no entiendo es por qué sentiste la necesidad de destruir la felicidad de tu hijo junto con la mía. Pero supongo que eso es entre tú y tu conciencia. Su rostro palideció ligeramente, y por un momento vi algo parpadear en sus ojos. ¿Miedo, tal vez? Antes de que pudiera responder, pasé a su lado, entré al café, pedí mi latte descafeinado y salí con la cabeza en alto. Me temblaban las manos, pero lo había logrado. La había enfrentado sin derrumbarme. Esa noche me senté en la habitación del bebé, viendo cómo el atardecer proyectaba sombras sobre esas paredes amarillas. Los pajaritos pintados por mi padre parecían bailar con la luz que se desvanecía. Abrí mi portátil y empecé a escribir. No un correo esta vez, sino un diario. Necesitaba dejar todo por escrito, no solo para mí, sino para mi hijo. Merece conocer su historia, la verdad sobre de dónde viene y cuánto fue amado desde el primer instante. Tu abuela cree que nos ha destruido, escribí, pero no entiende que el amor no puede destruirse con mentiras, solo puede transformarse. Y tú, mi pequeño, eres la prueba de esa transformación. Mientras escribía, sentí que mi bebé se movía, como si respondiera a mis palabras. En ese momento no tenía idea de lo importante que ese diario se volvería, o de que años después se convertiría en la clave para desenredar la red de mentiras que Margaret había tejido con tanto cuidado. Pero esa noche era simplemente mi forma de asegurarme de que nuestra historia no quedara en el olvido. Perdida en el caos provocado por la crueldad ajena, a la mañana siguiente tomé otra decisión. Comencé a tomar fotografías de mi vientre, en crecimiento, del cuarto del bebé,
de cada cita de ultrasonido. Creé una línea de tiempo, reuniendo evidencia por mi cuenta, no porque necesitara probarle nada a nadie, sino porque me rehusaba a que la versión de Margaret fuera el único registro de este capítulo en nuestras vidas. A medida que se acercaba la fecha del parto, me descubrí pensando cada vez menos en Brandon, el hombre que fue capaz de marcharse sin siquiera escuchar mi versión, que creyó lo peor de mí con tanta facilidad. No era el hombre que yo creía haber conocido. La verdadera traición, me di cuenta, no fueron solo las mentiras de Margaret. Fue su disposición a aceptarlas sin dudar. La antigua Hillary murió en ese altar, pero la mujer que emergió de esas cenizas era más fuerte de lo que jamás imaginé que podría ser. Mi bebé y yo estábamos escribiendo nuestra propia historia ahora, una que no necesitaba la validación de los Richmond ni de nadie más. Lo que no sabía en ese entonces era que ese solo era el comienzo de un viaje que nos llevaría a un capítulo aún más extraordinario en nuestras vidas. Mi hijo nació en una fresca mañana de octubre, justo cuando el sol comenzaba a asomarse sobre el puerto de Boston. En el momento en que escuché su primer llanto, todo lo demás se desvaneció. El dolor de los últimos meses, la traición, los chismes, nada de eso importaba ya. Al mirar su rostro perfecto, vi mi futuro reflejado en sus ojos, los ojos de Brandon. Lo llamé Alexander, como mi padre, Alexander James Carter, no Richmond. Ese puente se había quemado el día que debía haber sido mi boda. Mientras lo sostenía, en mis brazos esa primera mañana, le susurré promesas al oído diminuto. Lo protegería, no solo de cualquier daño físico, sino también del legado tóxico de mentiras que había marcado su llegada a este mundo. Las enfermeras no dejaban de comentar cuánto se parecía a su padre. Cada comentario era como una pequeña puñalada en el corazón, pero no se equivocaban. Alexander era el reflejo de Brandon, desde sus rizos oscuros hasta el pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda cuando sonreía. A veces, en las silenciosas horas nocturnas de alimentación, observaba su carita y me preguntaba si Brandon alguna vez pensaba en nosotros, si en algún momento cuestionaba la historia de su madre. Mis padres estaban absolutamente enamorados de su nieto. Papá pasaba horas paseando a Alexander por el jardín, señalándole diferentes pájaros y plantas, mientras mamá documentaba cada avance con su cámara. «Es un Richmond de pies a cabeza», murmuraba a veces, creyendo que no la escuchaba, pero estaba equivocada. Alexander era un Carter, y yo estaba decidida a criarlo con la fortaleza y la integridad que ese nombre representaba. El trabajo se convirtió en mi santuario. Sandra, mi jefa, habilitó una pequeña sala de cuidados junto a mi oficina, lo que me permitía tener a Alexander cerca mientras convertía nuestra división de marketing digital en una de las más exitosas de la empresa. Para su primer cumpleaños, ya me habían ascendido y nos habíamos mudado a nuestro propio apartamento, un acogedor 2 ambientes con vista al parque. La vida entró en un ritmo cómodo. Las mañanas eran una ráfaga de risas de bebé, desayunos apresurados y dejar a Alexander en la guardería de la oficina. Durante las pausas del almuerzo, lo llevaba al parque cruzando la calle, donde chillaba de alegría al ver las palomas y ardillas. Las noches eran nuestro momento especial. Baño, cuentos y abrazos. En esos momentos, nuestra pequeña familia de 2 se sentía completa. Pero el pasado tiene una forma muy particular de negarse a quedar enterrado. Cuando Alexander tenía 18 meses, recibí un paquete inesperado en el trabajo. Dentro había un sonajero de plata, una réplica exacta del que Brandon usó cuando era bebé. No había nota, ni remitente, pero sabía que era de Margaret. El mensaje era claro. Nos estaba observando. Debí haberlo tirado, pero en lugar de eso, lo guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio, junto con el diario que había estado escribiendo desde mi embarazo. Algo me decía que debía conservarlo, añadirlo a mi creciente colección de evidencia, aunque ya no buscaba justicia activamente. Mi enfoque estaba en darle a Alexander la mejor vida posible. Pero en el fondo, sabía que esta historia aún no había terminado.
A medida que Alexander crecía, también lo hacía su personalidad. Era curioso con todo, siempre haciendo preguntas y buscando aventuras. A los 3 años ya podía nombrar cada tipo de pájaro que visitaba nuestro jardín y recitaba de memoria todo el libro de Buenas noches, Luna. También era increíblemente amable, siempre compartiendo sus meriendas en el grupo de juego y consolando a los niños que lloraban. Un día, mientras jugábamos en el parque, hizo la pregunta que tanto había temido. «Mami, ¿por qué no tengo un papá como Tommy y Sarah?» Tommy y Sarah eran sus amigos del grupo de juego y habían estado hablando sobre el próximo baile de padres e hijas. Me senté con él en nuestro banco favorito, el que está bajo el gran roble, y tomé una respiración profunda. «Tú sí, tienes un papá, cariño», le dije con cuidado. A veces las familias son diferentes. Algunos niños viven con su mamá y su papá, otros solo con su mamá, y otros solo con su papá. ¿Dónde está mi papá? Sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Brandon, me miraron con esperanza. «Tu papá vive muy lejos», dije, eligiendo cada palabra con cuidado. «Pero eso no significa que seas menos amado. Me tienes a mí, y al abuelo y a la abuela, y te amamos más que a todas las estrellas del cielo». Pareció aceptar esa explicación, pero yo sabía que a medida que creciera, habría más preguntas. Ya había empezado a escribirle cartas, explicándole todo lo que había pasado, para dárselas cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. La verdad era su derecho de nacimiento, aunque revelarla fuera un trabajo doloroso. Continuó siendo mi ancla. Cuando Alexander cumplió 4 años, ya me habían ascendido a vicepresidenta de Estrategia Digital. El ascenso vino con un aumento considerable, lo que me permitió mudarnos a un barrio mejor, con excelentes escuelas. También inicié un pequeño negocio de consultoría para startups, construyendo un fondo para el futuro de Alexander. Pero el éxito tenía su precio. Una noche, al salir de una reunión con un cliente en el centro de la ciudad, vi a Brandon. Estaba entrando en un taxi, luciendo exactamente como lo recordaba. Quizá un poco más pulido, con ese traje caro. Mi corazón no se aceleró como pensé que lo haría. En cambio, sentí una extraña mezcla de lástima y gratitud. Lástima, por lo que había perdido por su falta de confianza, y gratitud por la vida que yo había construido sin él. Alexander prosperaba en su nuevo preescolar. Su maestra, la señorita Reynolds, a menudo me decía cuánto la impresionaba su vocabulario y su inteligencia emocional. «Es un alma vieja», decía, siempre pendiente de los demás. Lo que ella no sabía era que cada noche le leía libros de psicología adaptados para niños, enseñándoles sobre las emociones y la empatía. Estaba decidida a que mi hijo creciera comprendiendo la importancia de la inteligencia emocional y la confianza. Pero la vida tiene una forma de lanzarte sorpresas cuando menos lo esperas. Una tarde cualquiera de martes, recibí una llamada del colegio. Alexander se había caído durante el recreo y necesitaba puntos. Mientras corría al hospital, con la mente llena de preocupación, no podía saber que ese simple accidente pondría en marcha una cadena de acontecimientos que lo cambiaría todo. La sala de urgencias estaba llena ese día, y mientras esperábamos, Alexander me sostenía la mano con valentía, más preocupado por perderse su dibujo favorito que por el corte en la frente. «Mami», susurró, «¿podemos ir por helado después del doctor? Y tal vez curitas de superhéroes». Al mirarlo en ese momento, tan valiente y optimista a pesar de su herida, sentí un amor feroz y una necesidad aún más fuerte de protegerlo. Lo que no sabía era que el destino nos tenía preparada una sorpresa, una que nos obligaría a enfrentar el pasado que habíamos tratado de dejar cuidadosamente atrás. La verdad sobre las mentiras de Margaret estaba a punto de salir a la luz de la forma más inesperada, y mi pequeño jugaría un papel crucial para exponerlo todo. La sala de urgencias estaba caótica esa tarde. Un accidente múltiple había traído varios pacientes, y el personal médico corría de una cama a otra con una eficiencia urgente. Alexander estaba sentado en mi regazo en la sala de espera,
con el vendaje improvisado de la enfermera escolar ya empapado de sangre. A pesar del dolor, se mantenía sorprendentemente tranquilo, tocando ocasionalmente el corte en su frente con sus pequeños dedos curiosos, hasta que yo, suavemente, apartaba su mano. «Señora Carter», llamó por fin una enfermera. Cuando nos levantamos, escuché un alboroto cerca de la entrada. A través de las puertas automáticas, los paramédicos entraban con una mujer mayor en una camilla. Estaba consciente, pero claramente en estado de angustia, sujetándose el pecho. Detrás de ellos, con el rostro pálido y desaliñado, venía Brandon, y justo a su lado, Margaret. Mi primer instinto fue dar la vuelta para proteger a Alexander de ese choque inesperado entre el pasado y el presente. Pero antes de que pudiera moverme, el vendaje de Alexander eligió ese momento para deslizarse completamente. La sangre comenzó a correr por su frente. Soltó un pequeño quejido, su primer gesto de verdadero malestar desde el accidente. Ese sonido captó la atención de Brandon. Nuestros ojos se encontraron en medio de la abarrotada sala de espera, y vi cómo su mirada se movía de mí hacia Alexander. Observé el momento exacto en que lo reconoció. ¿Cómo no hacerlo? Alexander era su viva imagen, hasta en la manera en que fruncía el ceño por el dolor. «Hilary». La voz de Brandon fue apenas audible entre el bullicio del hospital, pero yo la escuché como si la hubiera gritado. Margaret, distraída por menos de su propia emergencia médica, aún no nos había notado. «Señora Carter», repitió la enfermera con más urgencia esta vez. «Tenemos que revisar ese corte». Asentí, levanté a Alexander en brazos y comencé a seguir a la enfermera. Pero entonces, escuché pasos rápidos detrás de nosotros. «Por favor», dijo Brandon con la voz temblorosa. «¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene?» Dudé por un momento, y luego respondí en voz baja. «Alexander, tiene 4 años. Las cuentas no eran difíciles». El rostro de Brandon palideció al procesar la información, sus ojos sin apartarse, un segundo del rostro de Alexander. «El doctor está listo», interrumpió la enfermera, señalando hacia una sala de examen. Mientras nos alejábamos, escuché la voz de Margaret llamando a Brandon, seguida por el sonido de sus pasos alejándose. La siguiente hora fue un torbellino de procedimientos médicos. Alexander necesitó 6 puntos, y los enfrentó como todo un campeón, apretando mi mano y contándole al doctor todo sobre su superhéroe favorito, Iron Man. La doctora, una mujer amable llamada Dra. Lewis, elogió su valentía y le regaló, no 1, sino 3 curitas de superhéroes para llevar a casa. Mientras esperábamos los papeles de alta, un suave golpe en la puerta hizo que mi corazón se detuviera un segundo. Brandon estaba en el umbral, con una expresión de incertidumbre, y más envejecido de lo que recordaba, a pesar de que solo habían pasado algunos años desde la última vez que lo vi. «Mamá», susurró Alexander, tirándome de la manga. «Ese señor se parece a mí». Antes de que pudiera responderle, la doctora Lewis regresó con nuestros papeles. Miró entre Brandon y Alexander, y vi cómo la comprensión aparecía en su rostro. Con discreción profesional, terminó rápidamente sus indicaciones sobre los cuidados de la herida y nos dejó a solas. «Hilary», comenzó Brandon, con la voz quebrada. ¿Podemos hablar?» «Mami prometió helado», anunció Alexander sin notar la tensión en la habitación. «¿A ti te gusta el helado?» Los ojos de Brandon se llenaron de lágrimas. «Sí», logró decir. «El de chocolate es mi favorito». «El mío también», dijo Alexander con una sonrisa. Brillante, tocando con cuidado sus puntos. «Mami dice que soy valiente, así que hoy me tocan chispas extra». Observé esta interacción con una mezcla de emociones que no lograba nombrar del todo. 5 años de ira, dolor y un instinto feroz de protección se mezclaban con la realidad innegable de ver a padre e hijo juntos por primera vez. «Mi madre», dijo Brandon de pronto, «tuvo un infarto. Le están haciendo pruebas ahora». Pero se quedó en silencio, pasándose una mano por el cabello.
un gesto tan familiar que me hizo doler el pecho. Hilary, he sido un tonto. Las cosas que ella me mostró aquel día, yo debía ver... Aquí no. Lo interrumpí, señalando a Alexander, que jugaba felizmente con sus nuevas curitas de superhéroes. Ahora no, Brandon asintió. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Por favor, dijo, colocándola sobre la mesa de examen. Cuando estés lista, necesito entenderlo todo. Al darse la vuelta para irse, Alexander lo llamó. Adiós. Espero que tú también comas helado. Brandon se detuvo en el umbral, sus hombros temblando levemente. Sin girarse, respondió en voz baja. Gracias, Alexander. Espero que te mejores pronto. Y luego se fue. En el taxi de regreso a casa, después de nuestra prometida parada por helado, Alexander se quedó dormido sobre mi hombro, agotado por todo lo que había pasado ese día. Lo abracé fuerte, respirando su aroma familiar, una mezcla de antiséptico y chocolate, y pensé en la tarjeta de presentación que parecía quemar un agujero en mi bolso. Esa noche, después de acostar a Alexander con cuentos extras y muchos abrazos, me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando la tarjeta de Brandon. Las letras en relieve revelaban que ahora era socio en su firma de abogados. Había una dirección de correo electrónico y 2 números: oficina y móvil. Saqué mi antiguo diario, el que había comenzado la noche de la boda fallida, y empecé a escribir. Pero esta vez, en lugar de documentar nuestra historia para que Alexander la entendiera algún día, me encontré redactando un correo para Brandon. Era hora de que saliera la verdad, no solo por Alexander, sino por todos nosotros. Lo que no sabía entonces era que, en su habitación de hospital, Margaret estaba teniendo una revelación muy distinta. Enfrentada a su propia mortalidad, el peso de sus mentiras finalmente se volvió demasiado para soportar. Mientras yo escribía mi correo, ella estaba confesándole a su hijo algo que sacudiría los cimientos de todo lo que él creía saber sobre aquel día, hace 5 años. A la mañana siguiente, mientras dejaba a Alexander en la escuela, su carita valiente decorada con curitas de superhéroes, no tenía idea de que tanto Brandon como yo habíamos pasado la noche descubriendo piezas, distintas del mismo rompecabezas trágico. La verdad estaba a punto de explotar, pero no de la manera en que yo la habría anticipado. Mi teléfono vibró justo cuando llegaba a la oficina. Era un mensaje de un número desconocido. Hilary, soy Brandon. Mi madre quiere ver a Alexander. Está pidiendo por él, por favor. Dice que necesita arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Me quedé mirando el mensaje, con el dedo flotando sobre el botón de eliminar. Pero entonces recordé las palabras de Alexander del día anterior. Ese señor se parece a mí. Él merecía conocer a su familia, toda, incluso las partes que nos habían herido profundamente. La pregunta era, ¿podía confiar en el arrepentimiento de Margaret en su lecho de muerte? Y más importante aún, ¿podía confiar en Brandon? ¿Otra vez? La respuesta llegaría antes de lo que esperaba, y de una forma que ninguno de nosotros podría haber imaginado, porque a veces se necesita el corazón inocente de un niño para sanar las heridas más profundas, y Alexander estaba a punto de demostrar que el amor de verdad puede triunfar sobre la mentira, incluso cuando el camino hacia la verdad está pavimentado de sacrificios inesperados. Pasé toda la mañana mirando el mensaje de Brandon, mi dedo flotando sobre el teclado mientras escribía y borraba respuesta tras respuesta. La parte racional de mi mente gritaba que era una trampa, una manipulación más de Margaret, pero algo en mi interior me decía que esta vez era distinto. Quizá fue la desesperación en la voz de Brandon en el hospital, o tal vez fue la forma en que Margaret se veía en la camilla, vulnerable, humana, despojada de su habitual armadura de superioridad. Finalmente, alrededor del mediodía, le respondí: necesito hablar contigo primero, a solas, esta noche después de que Alexander se duerma. Mis padres pueden cuidarlo. Su respuesta fue inmediata. Gracias. Dime dónde y a qué hora. Acordamos vernos en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento a las 8:00 p.m. Era un terreno neutral.
lo suficientemente público como para sentirme segura, pero lo bastante tranquilo para la conversación que necesitábamos tener. Pasé el resto del día en una especie de neblina, cumpliendo con mis tareas en el trabajo mientras mi mente no dejaba de repasar todo lo que necesitaba decir. Esa noche, al arropar a Alexander, volvió a preguntar por el hombre del hospital. «Mami, ¿por qué ese señor lloró cuando me vio?» Me senté al borde de su cama, pasé mis dedos por sus rizos oscuros, tan parecidos a los de su padre. A veces, cariño, los adultos lloran cuando se sorprenden con algo hermoso. ¿Se sorprendió por mis curitas de superhéroes?, preguntó con inocencia. Algo así, susurré, besándole con cuidado la frente, evitando los puntos. Dulces sueños, mi niño valiente. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. Brandon ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina con 2 tazas frente a él. Se levantó al verme y noté que se había aflojado la corbata, su apariencia habitual algo desordenada. «Recordé cómo tomas el café», dijo en voz baja. «Latte de vainilla con un extra de espresso». Me senté, envolviendo mis manos alrededor, de la taza caliente, pero sin beber. «¿Por qué ahora, Brandon? Después de 5 años, ¿por qué quiere verla de repente?» Se pasó una mano por el cabello. Ese gesto familiar otra vez. «Se está muriendo, Hilary. El infarto fue peor de lo que pensamos. Hay daños extensos y se niega a la cirugía de bypass». Hizo una pausa, su voz temblando levemente. «Dice que no merece vivir con lo que ha hecho». «¿Qué exactamente te ha dicho?» Mi corazón latía con fuerza cuando él sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. «Escribió esta confesión anoche. La hice certificar esta mañana. Detalla exactamente cómo fabricó los documentos, cómo pagó a un técnico de laboratorio para falsificar los resultados de paternidad, cómo ella se detuvo, con las manos temblando. Ella orquestó todo porque pensaba que tú me estabas alejando de ella. Estaba convencida de que me mudaría a Nueva York por tu carrera, y no podía soportar la idea de perderme». Sentí que la habitación daba vueltas ligeramente. Después de 5 años cargando con el peso de esas mentiras, escuchar la verdad dicha en voz alta era casi demasiado para soportar. «¿Y tú?», pregunté, con la voz apenas un susurro. «¿Qué piensas ahora? ¿Que he sido el mayor tonto del mundo?», respondió, con los ojos llenos de lágrimas. «Que tiré por la borda todo lo que importaba, porque fui demasiado débil para enfrentarme a ella, demasiado cobarde para confiar en mi corazón por encima de sus mentiras». Extendió la mano por encima de la mesa, sin llegar a tocar la mía. «Creo que me perdí 5 años de la vida de mi hijo, y jamás voy a perdonarme por eso. Alexander», dije con firmeza, «se llama Alexander James Carter, y es el niño más increíble que puedas imaginar. Le encanta el helado de chocolate y las historias de superhéroes. Puede nombrar todas las aves del parque, y siempre comparte sus meriendas con otros niños. Es amable, valiente, inteligente, y he hecho todo lo posible por protegerlo del dolor que tú y tu madre causaron». Brandon retiró la mano, asintiendo lentamente. «Has hecho un trabajo increíble con él. Lo vi ayer. Es perfecto». «No es perfecto», corregí. «Es real. Es un niño que a veces pregunta por su papá, que merece saber de dónde viene, pero que también merece ser protegido de cualquier persona que pueda hacerle daño, emocional o de otro tipo. Quiero arreglar esto», dijo Brandon. «Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero él sí. Merece conocer a su familia, incluso las partes rotas. Y mi madre, Hilary, ya no es la misma que te lastimó. La culpa la ha estado consumiendo durante años. Saber que podría morir sin conocer a su nieto, sin redimirse, la destrozó». Saqué mi teléfono y le mostré una foto de Alexander en su primer día de preescolar, sonriendo a la cámara con su mochila de Batman. «Esto es lo que me estás pidiendo. Un riesgo», dije. «Esta felicidad, esta inocencia.
Tu madre ya nos quitó demasiado. ¿Cómo puedo confiarle a mi hijo? Brandon miró la foto, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Porque no está pidiendo perdón, dijo en voz baja. Solo quiere verlo una vez. Contarle la verdad con palabras que un niño pueda entender. Quiere que sepa que nada fue culpa tuya, que su padre fue un cobarde, y su abuela estaba equivocada. Quiere darle la verdad antes de morir. Tomé un sorbo de mi café ya frío, pensando en el diario que había escrito todos estos años. Tengo condiciones, dije finalmente. No negociables. Brandon se incorporó, secándose los ojos. Lo que sea. Primero, necesito hablar con ella a solas antes de que vea a Alexander. Necesito mirarla a los ojos y escuchar esa confesión con mi propia voz. Segundo, sí, y es un gran sí. Permito que lo vea. Será bajo mis términos, en mi presencia, y puedo terminarlo en cualquier momento si siento que no es lo mejor para él. ¿Está claro? Brandon asintió. ¿Y tercero? Continué, con la voz firme. Necesitas entender que, aunque Alexander merece conocer a su padre, la confianza tiene que ganarse. Si quieres estar en su vida, tiene que ser completamente. Nada de desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles. Nada de permitir que tu madre vuelva a manipular las cosas. Él no es un accesorio para una historia de redención. Es un niño que necesita estabilidad y amor. Lo entiendo, dijo Brandon con solemnidad. Haré lo que sea necesario. Ya empecé terapia. Estoy tratando de entender cómo dejé que mi madre me controlara tanto tiempo, cómo pude dudar tan fácilmente de ti. Sé que tengo mucho trabajo por delante. Mientras nos sentábamos allí, en esa cafetería silenciosa, con el peso de 5 años de dolor y secretos entre nosotros, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre con una foto de Alexander dormido, abrazando fuerte a su pingüino de peluche. Al ver su carita en paz, tomé mi decisión. Mañana, dije guardando el teléfono. Me reuniré con ella mañana. Pero, Brandon, lo miré a los ojos. Si esto es otra manipulación, si ella le hace daño de alguna forma, no lo es, me interrumpió. Y no lo permitiré, no esta vez. Lo prometo. Lo que no sabía entonces era que la confesión de Margaret era solo el comienzo. Las siguientes 24 horas revelarían verdades que nos sacudirían a todos hasta lo más profundo. Y Alexander tendría un papel que ninguno de nosotros podría haber previsto. A veces, el camino hacia la sanación viene de las direcciones más inesperadas, y a veces se necesita el corazón puro de un niño para mostrarles a los adultos el camino de regreso hacia la verdad y el perdón. El pasillo del hospital parecía interminable mientras caminaba hacia la habitación de Margaret a la mañana siguiente. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, con el corazón latiéndome con fuerza, mezcla de rabia y ansiedad. Había dejado a Alexander en la escuela, diciéndole que tenía una reunión importante. Su abrazo de despedida me dio fuerzas. Pero ahora, parada frente a la puerta 415, sentía esa fuerza tambalearse. A través de la ventana de la puerta, vi a Margaret recostada en la cama, más pequeña y frágil de lo que recordaba. Ya no estaba la mujer impecablemente vestida que había destruido mi boda. En su lugar había una paciente anciana, conectada a monitores y sueros, con el cabello plateado cayendo lacio sobre la almohada. «Pasa, Hilary», me llamó débilmente al notar mi presencia. «Por favor». Entré a la habitación, quedándome cerca de la puerta. El pitido del monitor cardíaco llenaba el silencio entre nosotras. Finalmente, volvió a hablar, con la voz temblorosa. «Te ves bien», dijo. «La maternidad te sienta». «No vamos a hacer esto, Margaret». Respondí con firmeza. Nada de charlas pequeñas, nada de cortesías. Querías verme antes de conocer a Alexander. Aquí estoy. Habla. Cerró los ojos brevemente, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas arrugadas. Tienes razón, por supuesto, siempre, tan directa, tan honesta, todo lo que yo debía haber sido.
Extendió la mano hacia un sobre manila en la mesita de noche, sus manos temblando. Todo está aquí. Los documentos originales que alteré, recibos del técnico de laboratorio que soborné, correos electrónicos organizando todo el horrible plan. Pero, lo más importante, sacó una carta escrita a mano. Esta es mi confesión completa. Tomé el sobre pero no lo abrí. ¿Por qué?, pregunté. La pregunta que me había perseguido durante 5 años por fin escapó de mis labios. ¿Por qué lo hiciste? Porque estaba aterrada de perder a Brandon, susurró. Cuando te conoció, todo cambió. Empezó a hablar de mudarse a Nueva York por tu carrera, de comenzar una nueva vida lejos de Boston, lejos de mí. Luego quedaste embarazada y yo... Se detuvo, y el monitor mostró un pico en su ritmo cardíaco. Me convencí de que lo estabas atrapando, de que te lo llevarías para siempre. ¿Para siempre? Te obsesionaste con evitarlo. Así que nos destruiste a los dos. Dije con la voz fría. No solo me lastimaste a mí, Margaret, lastimaste a tu propio hijo, privaste a tu nieto de su padre. Lo sé, sollozó. Cuando Brandon me contó que los vio en urgencias, que vio su propio rostro en ese pequeño... Hilary, llevo años muriéndome por dentro con esta culpa. Pero ese momento, al saber lo que le había hecho a mi propio nieto, de repente, el monitor empezó a pitar con rapidez. Una enfermera entró corriendo, revisando sus signos vitales y lanzándome una mirada preocupada. La señora Richmond necesita mantenerse tranquila, advirtió la enfermera. Esperé a que saliera de la habitación, antes de volver a hablar. ¿Quieres conocer a Alexander? ¿Por qué debería permitirlo? Margaret respiró hondo varias veces antes de responder. Porque él merece conocer la verdad. Y porque me estoy muriendo. Los doctores dicen que sin cirugía me quedan, como mucho, unas semanas. Incluso con la operación, mis probabilidades son malas. Me he negado a la cirugía porque necesito hacer esto primero. Necesito arreglar las cosas. ¿Y cómo planeas exactamente reparar 5 años de mentiras? La desafié. No puedo, respondió simplemente. No puedo, pero puedo darle algo valioso. La verdad sobre la historia de amor de sus padres, sobre cómo mis mentiras la destruyeron, y sobre cómo nada de eso fue jamás culpa de su madre. Necesita saber que su padre no lo abandonó por voluntad propia, que su madre lo protegió con fiereza, y que su abuela... Su voz se quebró, que su abuela cometió un terrible error por miedo y por un amor egoísta. Me senté en la silla, junto a su cama y finalmente abrí el sobre. Mientras leía los documentos, la red de mentiras que había tejido se hizo evidente. La sofisticación de su engaño era impresionante. Registros médicos alterados, fotografías falsas, incluso una declaración fabricada de un supuesto testigo sobre mi infidelidad. ¿Brandon sabe todo esto?, pregunté, alzando las pruebas. De su manipulación. Sí, asintió. Le conté todo ayer, Hilary. Nunca había visto a mi hijo tan enojado, tan devastado. Apenas me dirigió la palabra después de que terminé. Solo se quedó sentado, mirando la pared, con lágrimas cayéndole por el rostro. Luego se levantó y se fue. Esta mañana volvió solo para decirme que empezó terapia, que necesita entender cómo lo controlé tanto tiempo. Como si lo hubiera invocado, alguien golpeó suavemente la puerta. Brandon estaba allí, con el rostro agotado, como si no hubiera dormido en días. Nuestras miradas se cruzaron, y vi reflejado en sus ojos el mismo dolor y confusión que yo había sentido durante años. Hilary, dijo en voz baja, hay algo más que necesitas ver. Caminó hacia mí y me entregó su teléfono, ya abierto en un correo electrónico. Anoche encontré esto en la cuenta personal de mi madre. Me dio acceso a todo. Mientras leía el correo, mis manos comenzaron a temblar. Estaba fechado apenas 2 semanas después del día de nuestra boda fallida. Era del técnico de laboratorio que Margaret había sobornado. Estaba exigiendo más dinero para guardar silencio.
amenazando con revelar la verdad. Margaret lo había seguido pagando, una y otra vez. 6 meses después, y luego otra vez, explicó Brandon, con la voz apretada por la rabia. Murió en un accidente de coche hace 3 años. Por eso mi madre se sintió segura guardando estos correos. Nunca pensó que saldrían a la luz. Miré a Margaret, que había girado el rostro, avergonzada. Pagaste para ocultar tus mentiras una y otra vez mientras yo sufría, mientras tu hijo sufría, mientras tu nieto crecía sin su padre. Fui una cobarde, susurró. Cada vez que pensaba en confesarlo, el miedo a perder el amor de Brandon me detenía. Pero ahora hizo un gesto señalando la habitación de hospital a su alrededor. Ahora no tengo nada que perder y todo por lo que redimirme. En ese instante mi teléfono vibró. Era un mensaje de la escuela de Alexander. Mi corazón se detuvo al leerlo. Alexander se había caído otra vez durante el recreo, abriéndose los puntos. Lo llevaban al mismo hospital donde habíamos estado 2 días antes. Me levanté rápidamente, recogiendo mis cosas. Tengo que irme. Alexander está herido. ¿Qué ha pasado?, preguntó Brandon alarmado. ¿Está bien? Necesita que le vuelvan a hacer puntos, expliqué, ya camino a la puerta. Tengo que ir al hospital. Hilary, espera, llamó Margaret, con voz débil. Por favor, ¿todavía considerarías dejarme conocerlo, incluso después de todo lo que acabas de descubrir? Me detuve en la puerta, mirando a la mujer frágil que tanto daño había causado, y luego a Brandon, que parecía dividido entre seguirme o quedarse con su madre. No lo sé, respondí con honestidad. Ahora mismo, mi hijo me necesita. Eso es lo único en lo que puedo pensar. Mientras me dirigía apresuradamente al ascensor, escuché pasos detrás de mí. Brandon me había seguido. Déjame llevarte, ofreció. Por favor. También es mi hijo, aunque aún no me haya ganado el derecho a llamarme su padre. Al mirar su rostro preocupado, viendo los rasgos de Alexander reflejados en su expresión, tomé una decisión en un instante. Una que lo cambiaría todo. Está bien, asentí. Pero entiende esto. Vamos porque Alexander necesita atención médica. Esto no cambia nada de lo que acabo de saber. Lo que no sabía entonces era que esta segunda visita a urgencias nos llevaría a un momento de verdad que ninguno de nosotros habría podido anticipar, y que Alexander nos enseñaría a todos algo profundo sobre el perdón y el poder sanador del corazón de un niño. El camino hacia urgencias fue tenso. Brandon sujetaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Yo no dejaba de revisar el teléfono en busca de actualizaciones del colegio, con el corazón latiéndome a 1000 cada vez que pensaba en que Alexander estaba herido. La ironía no se me escapaba. Aquí estaba yo, compartiendo este momento de preocupación parental con un hombre que se había perdido 1000 otros. Es alérgico a la penicilina, dije de pronto, rompiendo el silencio. Si necesitan darle antibióticos, me aseguraré de que lo sepan. Brandon asintió, su voz tensa por la preocupación. En ese momento, no era el hombre que nos había abandonado en el altar. Era solo un padre preocupado por su hijo. Encontramos a Alexander en urgencias pediátricas, sentado en una camilla con su maestra, la señorita Reynolds, a su lado. Sus puntos anteriores se habían soltado y la sangre había manchado su camiseta, favorita de Spider-Man. Pero en lugar de llorar, le contaba con entusiasmo a la enfermera cómo había intentado rescatar la pelota de un niño más pequeño que se había metido entre los arbustos cuando se cayó. «¡Mami!», me llamó al verme. «Mira, el señor que se parece a mí también está aquí». Brandon se quedó paralizado en la entrada, la emoción cruda en su rostro. La enfermera los miró a ambos, claramente notando el parecido, y con tacto se excusó para ir a buscar al médico. La señorita Reynolds, entendiendo la delicadeza de la situación, le dio una palmadita a Alexander en la mano y dijo que lo vería más tarde. «¿Te duele la cabeza, cariño?», pregunté revisando el corte reabierto.
No mucho, respondió Alexander con valentía, y luego se giró hacia Brandon. ¿Comiste helado después de que te fuiste la última vez? Yo tomé de chocolate con chispas extra porque fui valiente. Brandon dio un paso adelante, su voz áspera por la emoción. No comí helado. Supongo que no fui tan valiente como tú. Está bien, dijo Alexander con la sabiduría simple de un niño. Puedes ser valiente la próxima vez. La doctora Louise llegó, la misma que había tratado a Alexander 2 días antes. Observó la escena, incluyendo la presencia de Brandon, con una compostura profesional. Bueno, joven, dijo con una sonrisa. Parece que querías vernos de nuevo. Vamos a arreglar esos puntos, ¿te parece? ¿Va a doler?, preguntó Alexander, apretando un poco más mi mano. Un poquito, admitió la doctora Louise, pero creo que tienes mucho apoyo aquí para ayudarte. Mientras preparaba la anestesia local, Alexander miró a Brandon. ¿Puedes agarrarme la otra mano? Mami dice que ayuda a apretar la mano de alguien cuando estás asustado. Brandon me miró, pidiendo permiso con los ojos. Asentí levemente, y él se movió hacia el otro lado de Alexander, ofreciéndole la mano. Nuestro hijo la tomó sin dudar, y por primera vez en 5 años estábamos unidos a través del tacto de nuestro hijo. Lo estás haciendo genial, campeón. Lo animó Brandon mientras la doctora Louise comenzaba con los puntos. Aprieta. Nuestras manos, todo lo que necesites. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Alexander, con una pequeña mueca pero manteniendo su rostro valiente. Tus manos se sienten igual que las mías. Levantó su mano libre, comparándola con la de Brandon, más grande. Tienen las mismas líneas y todo. Vi cómo las lágrimas se formaban en los ojos de Brandon al mirar sus manos iguales. Sí, logró decir. Es curioso. Mami, dijo Alexander pensativo mientras la doctora Louise continuaba trabajando. ¿Recuerdas cuando dijiste que algunos niños tienen a su papá lejos? ¿Él es mi papá? ¿Es por eso que nos parecemos? La sala quedó en silencio. La doctora Louise continuó con su labor con profesionalismo, pero noté que se movía más despacio, respetando la gravedad del momento. Respiré hondo, sabiendo que no era así como había planeado esta conversación, pero a veces la vida no espera el momento perfecto. Sí, cariño, respondí suavemente. Él es tu papá. Alexander procesó la información con una calma asombrosa. ¿Dónde estabas?, le preguntó a Brandon directamente, sin acusación en su voz, solo pura curiosidad. La voz de Brandon tembló al responder. Cometí un error muy grande, Alexander. Escuché a alguien que me dijo mentiras en lugar de confiar en tu mamá, que siempre dice la verdad. Me perdí verte crecer, y eso será mi mayor arrepentimiento por el resto de mi vida. ¿Le pediste perdón?, preguntó Alexander, con toda la lógica sencilla de un niño. No lo suficiente, respondió Brandon con honestidad. No lo suficiente, repitió Brandon con voz quebrada. Cuando yo cometo un error, dijo Alexander con sabiduría, mami dice que lo más importante es aprender de eso y tratar de hacerlo mejor la próxima vez. Apretó la mano de Brandon. ¿Estás tratando de hacerlo mejor? Sí, susurró Brandon, ahora con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Sí, estoy tratando muy duro de hacerlo mejor. Listo, anunció la doctora Louise, aplicando la última tirita adhesiva. Y creo que estos puntos van a resistir mejor que los anteriores. Solo que nada de más misiones de rescate en los arbustos por un tiempo. Está bien, asintió Alexander con solemnidad, y luego se giró nuevamente hacia Brandon. ¿Te gusta Spider-Man?, preguntó, señalando su camiseta manchada. Me gusta mucho, respondió Brandon secándose los ojos. Tengo todas las películas. ¿De verdad? Los ojos de Alexander se iluminaron. Mami solo me deja ver las de caricaturas, porque dice que las películas son muy aterradoras para los niños de mi edad. Tu mami tiene razón, dijo Brandon, cruzando miradas conmigo. Es muy inteligente para cuidarte. Justo en ese momento,
Sonó mi teléfono. Era el número principal del hospital. Margaret había empeorado y necesitaban que Brandon regresara de inmediato. Vi el conflicto reflejarse en su rostro. Quería quedarse, con su hijo recién reconocido, pero también sabía que su madre lo necesitaba. Ve, dije suavemente. Sigue siendo tu madre. Pero Alexander... Papá tiene que ir a ayudar a su mami, expliqué a Alexander, sintiendo cómo la palabra papá salía con una extrañeza inesperada de mis labios. Está muy enferma en el hospital. El rostro de Alexander se volvió serio. ¿Como cuando... ¿Tú me cuidaste cuando tuve gripe?, preguntó. Algo así, asentí. Entonces deberías ir a ayudarla, le dijo Alexander a Brandon con firmeza. Las mamis nos necesitan cuando están enfermas. Brandon se agachó hasta quedar a la altura de Alexander. Gracias por ser tan comprensivo, y gracias por dejarme sostener tu mano hoy. Significó más para mí de lo que puedas imaginar. ¿Te voy a volver a ver?, preguntó Alexander. Brandon me miró, y la pregunta también estaba en sus ojos. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos días, la confesión de Margaret, las pruebas de su engaño, y lo más importante, la conexión natural que acababa de presenciar entre padre e hijo. ¿Qué tal si todos comemos helado mañana?, sugerí. Después de la escuela, el rostro de Alexander se iluminó. Con chispas extra, confirmó Brandon, su voz cargada de emoción. Lo prometo. Mientras Brandon se apresuraba a regresar al hospital para ver a su madre, ayudé a Alexander a cambiarse la camiseta por la de repuesto que siempre llevaba en mi bolso. Estaba inusualmente callado mientras recogía nuestras cosas para irnos. Mami, dijo finalmente. ¿La mami de papá está muy enferma? Sí, cariño, lo está. ¿Podemos hacerle una tarjeta de «Mejórate pronto», como la que le hice a la señorita Reynolds cuando tuvo un resfriado? Me quedé mirando a mi hijo, asombrada por su capacidad de bondad, incluso hacia personas que nunca había conocido. En ese momento, comprendí que tal vez el corazón inocente de Alexander podía sanar más que solo sus propias heridas. Quizá también podía ayudar a sanar a nuestra familia rota. Lo que no sabía entonces era que la condición de Margaret era peor de lo que cualquiera imaginaba, y que las próximas 24 horas traerían desafíos que pondrían a prueba nuestra frágil paz recién encontrada de formas que ninguno de nosotros podría haber anticipado. A veces, el camino hacia el perdón tiene un precio más alto del que esperamos, y a veces son nuestros hijos quienes nos muestran cómo pagarlo. Esa noche, después de que Alexander se durmiera, me senté en la mesa de la cocina con él para hacer una tarjeta de «Mejórate pronto» para Margaret. Él había insistido en usar sus marcadores con brillantina especiales y dibujó cuidadosamente lo que llamó una familia de pájaros. Un pájaro grande, uno mediano y uno pequeño, todos tomados de las alas porque, como había explicado antes, de dormir. Los pájaros se quedan juntos. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Brandon. Mi madre ha empeorado gravemente. Los doctores dicen que si no se opera de inmediato, no pasará la noche. Aún así, se niega. ¿Puedo ir? Necesito hablar. 20 minutos después, Brandon estaba sentado frente a mí en la misma mesa de la cocina, mirando la tarjeta a medio terminar de Alexander. Sus ojos estaban enrojecidos, la corbata floja alrededor del cuello. No entra en razón, dijo pasando los dedos por los pájaros con brillantina. Dice que no merece vivir después de lo que nos hizo, que tiene que pagar por sus pecados. Me miró, desesperado. Hilary, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿qué dicen los doctores sobre sus posibilidades con la cirugía? 50 y 50. Sin ella, 0. Sigue diciendo que necesita ver a Alexander primero, para pedirle perdón cara a cara, pero no hay tiempo. Los médicos dicen que si esperamos hasta mañana. No terminó la frase. Cerré los ojos, pensando en el sobre Manila lleno de pruebas de la manipulación de Margaret, en los años de dolor que había causado. Pero también pensé en las palabras de Alexander. Las mamis nos necesitan cuando están enfermas. Despiértalo,
dije finalmente. Pero, Brandon, si hacemos esto no es por ella. Es por Alexander. Para que nunca tenga que preguntarse si pudo haber ayudado a salvar a su abuela. Brandon asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. 10 minutos después, llevé en brazos a un somnoliento Alexander al hospital, con Minassi, su pingüino de peluche favorito bajo un brazo y la tarjeta inacabada en la otra mano. La habitación de Margaret estaba tenuemente iluminada. Las máquinas emitían pitidos constantes a su alrededor. Se veía aún más frágil que esa mañana, su piel casi translúcida bajo la dura luz del hospital. Sus ojos se agrandaron al vernos entrar. «Alexander», susurró, y las lágrimas brotaron inmediatamente por sus mejillas. «¿Eres la mami? ¿De mi papá?», preguntó Alexander de repente, tímido, apretándose más contra mí. Ella asintió, incapaz de hablar por un momento. Brandon se acercó a la cama, tomándole la mano. «Madre, Alexander y Hilary están aquí ahora. ¿Aceptarás?» «¿La cirugía?» Los ojos de Margaret no se apartaban del rostro de Alexander. «Te hice una tarjeta», dijo él extendiéndole su dibujo. «Pero no está terminada todavía. Necesito ponerle más brillantina». «Es hermosa», logró decir ella con la voz entrecortada. «Los pájaros, su familia». Alexander asintió con seriedad. «El pájaro grande es papá, el mediano es mamá, y el pequeño soy yo. ¿Ves? Se están agarrando de las alas porque mami dice que la familia tiene que estar unida, incluso cuando las cosas son difíciles». Vi algo romperse en la expresión de Margaret. Me miró, de verdad me miró, quizás por primera vez. «En 5 años, Hilary», dijo con voz apenas audible. «No merezco esta amabilidad». «No», respondí en voz baja. «No la mereces. Pero Alexander merece tener una abuela, si eres lo suficientemente valiente para ser una». «Quiero añadir otro pájaro», anunció Alexander, ajeno al peso del momento. «Un pájaro, abuela, pero tienes que ponerte mejor primero para ayudarme. A elegir el color correcto». El monitor de Margaret mostró un aumento en su ritmo cardíaco. Una enfermera asomó la cabeza, preocupada, pero Margaret la hizo a un lado con un gesto. «Alexander», dijo, esforzándose por incorporarse un poco, «necesito decirte algo importante. Hace mucho tiempo hice algo muy malo. Conté mentiras que lastimaron mucho a tu mami y a tu papi». «¿Pediste perdón?», preguntó Alexander, repitiendo la misma pregunta que le había hecho antes a Brandon. «No lo suficiente», respondió Margaret, repitiendo sin darse cuenta las mismas palabras. «Cuando yo miento», dijo Alexander pensativo, «mami me hace sentarme en la silla del pensamiento hasta que estoy listo para decir la verdad y pedir perdón. Tal vez tú también necesitas una silla del pensamiento». Un sonido extraño escapó de la garganta de Margaret, algo entre una risa y un sollozo. «Sí», dijo. «Sí, creo que sí la necesito. Pero primero», se giró hacia Brandon, «llama al doctor. Me operaré». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad mientras preparaban a Margaret para la cirugía de emergencia. Alexander se quedó dormido en mis brazos en la sala de espera, con su pingüino bajo la barbilla. Brandon se sentó, junto a nosotros, de vez en cuando extendía la mano para acariciar el cabello de nuestro hijo. «Hilary», dijo en voz baja, cuidando no despertar a Alexander. «Gracias por traerlo, por darle una oportunidad a ella, por todo. No lo hice. Por ella», le recordé. «Lo sé. Y eso lo hace aún más extraordinario». Se quedó en silencio, observando a Alexander dormir. «Es tan parecido a ti. Tu bondad, tu sabiduría. Lo veo en todo lo que hace. Tiene tu sonrisa», dije sin pensarlo. «Y tu corazón, cuando no está nublado por el miedo o la duda». La cirugía duró 6 horas. Alexander se despertó un par de veces, pidió agua y luego volvió a dormirse. Alrededor del amanecer, el doctor finalmente salió,
luciendo cansado pero satisfecho. «Ha salido de la cirugía», anunció. «Las próximas 24 horas serán críticas, pero está luchando. Sea lo que sea que ocurrió esta noche, le dio ganas de vivir». Al mirar a nuestro hijo dormido, su tarjeta inacabada aún en la mano, supe exactamente qué, o más bien quién, le había dado a Margaret esa voluntad de seguir adelante. Alexander había hecho lo que ni Brandon ni yo pudimos hacer: ofrecer un perdón incondicional, el tipo de perdón que solo puede venir del corazón puro de un niño. Mientras el sol salía sobre Boston, tiñendo las ventanas del hospital con luz dorada, comprendí que estábamos en una encrucijada. El camino por delante no sería fácil. Había años de dolor que procesar, confianza que reconstruir y relaciones que redefinir. Pero al ver a Alexander dormir en paz entre Brandon y yo, su tarjeta aún firmemente apretada en la mano, supe que sanar era posible. Lo que no sabía entonces era que la recuperación de Margaret traería aún más sorpresas, y que la sencilla sabiduría de Alexander seguiría guiándonos hacia un futuro que ninguno de nosotros habría podido imaginar aquel terrible día de boda, 5 años atrás. Veces, las mayores lecciones sobre el amor y el perdón vienen de quienes menos razón tienen para entenderlos: nuestros hijos. 6 meses después de la cirugía de Margaret, me encontraba en la cocina viendo a Alexander poner los toques finales a otra tarjeta. Esta no estaba hecha con marcadores de brillantina, sino con trazos cuidadosos de lápiz y su mejor intento de escritura en cursiva. «Querida abuela», decía, «me alegra que te sientas mejor. Con amor, Alexander». Los últimos meses habían sido un viaje de pasos cautelosos y sanación gradual. La recuperación física de Margaret había sido reflejo de algo más profundo, una transformación que ninguno de nosotros esperaba. La mujer que salió de esa habitación de hospital era distinta de la que había orquestado nuestra destrucción 5 años atrás. Asistía a terapia 3 veces por semana, trabajando en su comportamiento controlador y su miedo al abandono. Insistió en pagar la matrícula de Alexander en una escuela privada, no como una forma de comprar perdón, sino como un pequeño gesto de reparación. Cuando al principio me negué, dijo algo que cambió mi decisión. «Déjame hacer esto, no como su abuela, sino como alguien que intenta reparar aunque sea una fracción del daño que causó». Brandon y yo estábamos en nuestro propio camino de reconciliación. Empezamos con visitas supervisadas, helado después de la escuela, paseos los fines de semana al parque y eventualmente cenas los domingos en casa de mis padres. Alexander florecía en esos momentos, absorbiendo la atención de su padre como una flor que se vuelve hacia el sol. Un domingo especialmente memorable, mi padre apartó a Brandon para lo que pensé sería una confrontación. En cambio, lo escuché decir: «Todo el mundo merece una segunda oportunidad cuando está verdaderamente arrepentido, pero si vuelves a lastimarlos». No necesitó terminar la frase. Brandon lo entendió. El verdadero punto de inflexión llegó durante la primera obra escolar de Alexander. Le dieron el papel de un búho sabio en una fábula del bosque, y él insistió en que todos debían asistir. Mami, papi, los 2 abuelos y las 2 abuelas. Pudo haber sido incómodo, pero al verlo en el escenario diciendo sus líneas con tanta concentración, todos nos sentimos unidos en el orgullo y el amor por ese niño tan especial. Después de la obra, Margaret se me acercó mientras Brandon ayudaban a Alexander a quitarse el disfraz de búho. «Hilary», dijo con voz suave pero firme, «he estado escribiendo algo para ti, un relato completo de todo lo que hice, cada manipulación, cada mentira. No para publicarlo ni exponerlo, sino para sanar. ¿Estarías dispuesta a leerlo?» La miré, de verdad la miré. La mujer orgullosa y controladora que una vez había destrozado mi vida ya no estaba. En su lugar había alguien humillado por sus propias acciones, alguien que activamente trabajaba para ser mejor. «Sí», dije, «creo que estoy lista». Esa noche, después de que Alexander se durmiera,
leí la confesión de Margaret. Era brutal en su honestidad, detallando no solo sus acciones, sino también sus pensamientos, sus celos, sus miedos. Escribió sobre cómo el amor incondicional de Alexander le había enseñado lo que significaba realmente una familia. No control ni posesión, sino aceptación y apoyo. Las semanas se convirtieron en meses, y Brandon y yo seguimos criando juntos a nuestro hijo. Nuestra relación evolucionó en algo nuevo. No el amor romántico que una vez compartimos, sino una profunda asociación basada en la devoción mutua hacia Alexander. Aprendimos a confiar el uno en el otro de nuevo, no como amantes, sino como padres. La transformación de Margaret continuó sorprendiéndonos a todos. Se ofreció como voluntaria en un refugio para mujeres, compartiendo su historia como advertencia sobre el poder destructivo del control y la manipulación. Nunca pidió perdón directamente, pero lo demostró con acciones, apoyando mis decisiones profesionales, respetando límites y, lo más importante, amando a Alexander sin intentar controlar su afecto. Y entonces llegó el día que cerraría el círculo por completo. La fiesta de cumpleaños número 5 de Alexander estaba en pleno apogeo en nuestro jardín trasero. Los niños corrían jugando, los padres conversaban, y en medio de todo eso, mi hijo estaba rodeado por ambos lados, de su familia, los Carter y los Richmond, juntos, por fin. Mientras cantábamos Feliz cumpleaños, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera un segundo. Alexander estaba tomado de la mano de Brandon y de la mía mientras se preparaba para soplar las velas. La foto que mi madre capturó en ese momento ahora está en mi escritorio. Nuestro hijo sonriendo con glaseado de chocolate en la barbilla, flanqueado por sus padres, que habían encontrado el camino de regreso a ser una familia, aunque no como pareja. Pide un deseo, cariño. Lo animé mientras él tomaba aire. No necesito, anunció con orgullo. Ya tengo lo que quería. Toda mi familia está aquí. Margaret, de pie cerca, se secó las lágrimas de los ojos. Los pájaros de su tarjeta de «Mejórate pronto» ahora estaban enmarcados y colgados en su sala, con 4 pájaros tomados de las alas, todos volando juntos. Más tarde esa noche, mientras la fiesta llegaba a su fin, Brandon me ayudaba a limpiar mientras Alexander le mostraba sus nuevos juguetes a Margaret. «Lo logramos», dijo en voz baja, recogiendo platos desechables. «No como lo planeamos, pero lo hicimos. Somos una familia. Lo somos», asentí. «Solo que no del tipo tradicional». «Tal vez eso sea mejor», sugirió. Tuvimos que ganarnos esta versión. Al mirar a Alexander, que mostraba con total concentración su nuevo kit de magia a su abuela, comprendí algo profundo. A veces las familias que construimos desde las cenizas de nuestros errores son más fuertes que las que habíamos planeado originalmente. Nuestro hijo nos había enseñado que el amor no tiene que parecer un cuento de hadas para ser real y significativo. Historia de cómo el día de mi boda se convirtió en una pesadilla siempre será parte de nuestro pasado, pero ya no es el capítulo que nos define. En cambio, se ha convertido en el comienzo de otra historia, una sobre redención, crecimiento y la sabiduría pura de un niño que enseñó a 3 generaciones cómo amar sin condiciones ni miedos. Mientras el sol se ponía sobre la fiesta de cumpleaños de Alexander, él nos reunió a todos para una última foto. «Pónganse juntos», nos indicó, organizándonos con cuidado. Como los pájaros de mi dibujo. Y allí estábamos, su padre, su abuela, su madre y él en el centro, sosteniéndonos a todos con el amor simple y poderoso que había sanado a nuestra familia rota, no a través de grandes gestos o momentos dramáticos, sino con pequeños actos de bondad, decisiones diarias de ser mejores, y la creencia inquebrantable de que la familia, sea cual sea su forma, vale la pena luchar por ella. Esa noche, mientras arropaba a Alexander en su cama, rodeado de sus nuevos juguetes, me hizo una pregunta que reveló cuánto entendía realmente. «Mami,
¿Todavía estás enojada con papi y con la abuela? No, cariño, respondí con honestidad. Ya no estoy enojada. Ellos cometieron errores, pero trabajaron muy duro para corregirlos, igual que tú cuando te equivocas. ¿Recuerdas? Él asintió con sabiduría. Y ahora somos como mis pájaros, todos volando juntos. Sí, sonreí, besándole la frente. Ahora todos volamos juntos. Mientras apagaba la luz de su habitación, me di cuenta de que felices, para siempre, que soñé el día de mi boda, se había hecho realidad después de todo, solo que no de la forma que había imaginado. Nuestra historia no terminó con una boda perfecta. En cambio, comenzó con una rota, y a través del corazón, puro de un niño, se transformó en algo mucho más valioso. Una familia construida sobre el perdón, la comprensión y el amor incondicional.